Muchísimas gracias. Vamos a ir culminando nuestras actividades. Ahí la doctora Lara ha tenido un problema de salud, ella también es española, ha tenido un problema de salud, ella nos iba a hablar del estroboloma, del metabolismo del estrógeno en la microbiota, y por su tema de salud no va a poder participar, así que esta va a ser la última charla de este maratónico día. Vamos a hablar ahora sobre la candidiasis vaginal recurrente y la microbiota vaginal, cuál es la evidencia actual y las propuestas terapéuticas. ¿Cuál es el objetivo? Revisar los mecanismos por los que la cándida provoca esta vulvovaginitis candidiasis recurrente, relacionar cómo es la estructura y la función de la microbiota en candidiasis y propuesta de un manejo relacionado a la recuperación de la microbiota vaginal. La candidiasis vaginal recurrente arbitrariamente se ha catalogado como más de 4 episodios en un año, eso está publicado en muchas de las guías. Yo no comparto mucho esa definición porque eso nos hace como que recién actuar cuando tengamos una candidiasis recurrente. Bajo mi teoría, el hecho de que ya solo tenga una infección vaginal por cándida implica de que la microbiota sea alterada y ahí hay que accionar. Pero bueno, esta es una definición que ya está establecida. Más del 75% de mujeres van a tener un episodio de candidiasis vaginal alguna vez en su vida y de ellas el 4 al 10% van a desarrollar candidiasis vaginal recurrente. En nuestros estudios nosotros tenemos un centro en el que exclusivamente vemos pacientes con infecciones vaginales crónicas. En nuestro centro, con pruebas moleculares, con test de microbiomas, el 28,2% de mujeres presenta infecciones vaginales recurrentes por cándida. En primer lugar está las infecciones por prebotela. En segundo lugar, las infecciones por cándida. Entonces, ¿la cándida es buena o es mala? Hicimos un estudio el año 2024, una encuesta a pacientes y a médicos, y bueno, el 98% de mujeres mencionaban que era mala y igual solo el 10% de los médicos refirió de que era buena. El 90% de médicos también mencionó, de ginecólogos, también de que la cándida era mala. La cándida es parte de nuestra microbiota. Nuestra microbiota está formada por virus, por hongos, por virus, por arqueas. Y parte de esta microbiota, que son los hongos, llamada micobiota, y que con sus sustancias le vamos a llamar el micobioma, es parte normal de nuestro organismo. Si bien es cierto, representa el 0,1% de los microbios que están en el intestino, pero como tienen un tamaño mayor que las bacterias, pues tienen una biomasa importante. Uno de los principales hongos que nos han hablado ampliamente el día de hoy es el Saccharomyces boulardii, que lo han mencionado en diversos problemas para tratar diarreas, para tratar enfermedad inflamatoria intestinal, para tratar síndrome de intestino irritable, para usarlo después del uso de antibióticos. Mencionaban de que el uso del Saccharomyces boulardii nos puede ayudar muchísimo para que los antibióticos no destruyan nuestra microbiota. Otro de los hongos es la cándida. Y esta cándida se va a transmitir de mamá a hijo, a través del parto, a través de la vía vaginal, a través del micobioma de la piel. Es frecuente esta transmisión vertical y la vamos a encontrar, la cándida, en diferentes partes de nuestro cuerpo. En la piel, en la boca, en las mamas, en el intestino y también algunas veces en la vagina. Y se va a encontrar en los bebés también, en la piel, en la boca y en el sistema intestinal, además de otros tipos de hongos que están ahí. Al igual que en mi primera presentación, les mencionaba que gran parte de nuestros diagnósticos muchas veces ha sido los cultivos. Igual, los cultivos para cándida tienen un 6% de utilidad, que es muy poquísimo, y con los PCR se ha subido de 28 al 40%. El hongo más frecuente que tenemos en nuestro cuerpo es la cándida, seguido de Davidiella y luego Cladosporidium. Y de los tipos de cándida es la cándida albicans. Y esta cándida albicans se transmite, como les había mencionado, de forma vertical y durante los 200 días pues, se ha encontrado esta cándida en las heces de los bebés. Los principales tres hongos que tenemos son estos: Saccharomyces, cándida y Cladosporidium. La cándida tiene un crecimiento dimórfico, como levadura y luego como hifa, y en su forma hifal es la que empieza a invadir
esta va a tener diferentes características que van a hacer que pueda persistir esta cándida. Generalmente tiene una estructura muy compleja, tiene una pared con diferentes estructuras proteicas y glicoproteicas que van a hacerla un poco resistente. Tiene manosa de proteínas, chiquitinas en toda su pared celular. Si esta cándida tiene buen pH, temperatura y nutrientes, su crecimiento es rapidísimo, es brutal. Esto es en 48 horas, cómo es que llena toda un área de crecimiento. Para que pueda vivir necesita un pH. En este estudio encontraron que el pH predominante fue de 5. Nosotros en nuestro centro, hasta el año 2023, teníamos 1282 muestras con candidiasis visible, como las que estamos viendo en el video. Y hicimos una prueba que es medir con el pH, medir con la tira reactiva, y se encontró que se encontraba entre 5 a 5.5 el pH. Este dato es súper importante porque el medir con esta tira reactiva es una prueba muy sencilla. El pH normal de la vagina es de 3 a 4.5. Cuando ya está por encima de 4.5, pues ya nos debe de llamar la atención. Esta cándida, como les había mencionado, tiene un crecimiento a través de hifas. Esta hifa tiene la facilidad de penetrar el epitelio y de estimular todo nuestro sistema inmunológico, produciendo diferentes tipos de interleuquinas y produciendo una gran sintomatología en la paciente. Los diferentes tipos de cándida que existen, tanto albicans, glabrata, tropicalis, parapsilosis, van a tener un crecimiento temprano, una fase intermedia y luego un crecimiento de biofilms y luego una dispersión. Este crecimiento de biofilms, esta maduración de biofilm va a depender del tipo de cándida. Una de las características importantes de la cándida es la formación de biofilms. Los biofilms son como estructuras, como edificios. Esto es una imagen en 4D de cómo es un biofilm y ahora vamos a ir viendo por qué es importante. El año 2016 se hizo una publicación súper interesante en la cual se describió una toxina peptídica que se producía en la hifa, que venía de la proteína SE1. A esta toxina peptídica le llamaron candilicina. La candilicina tiene una propiedad de perforar la membrana celular y estimular diferentes mecanismos para que pueda invadir el hongo, o sea, la cándida pueda invadir la célula y pueda convertirse en algo intracelular. En este estudio, por ejemplo, hicieron justamente una comparación entre diferentes tipos de cándida. Cándidas que tienen esta proteína y cándidas que no la tienen. Y donde encontraron que había mayor penetración al estrato córneo de la mucosa es en las proteínas, en los tipos de cándida que tenían candilicina. Esto es algo interesante porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen cándida y solo tienen flujo vaginal. Como hay pacientes que tienen cándida y tienen una irritación terrible en la vagina, un ardor, dolor, y esto podría estar explicado por esta proteína que tienen ciertos tipos de cándida, que son la candilicina. Entonces hay variantes de cándida que no tienen esta proteína y no van a penetrar al epitelio, a diferencia de las que sí tienen la candilicina. Entonces, hicieron diferentes estudios en la mucosa vaginal y que se encontró que, por ejemplo, en algunos tipos, acá por ejemplo es una variante de cándida que no tiene esta proteína, donde aparentemente no hay lesiones, pero esta sí, acá sí. Acá sí hay infiltración, está entrando al estrato, a la mucosa, al estrato córneo, y acá también. Entonces, hay una invasión al estrato córneo de la cándida. Esta cándida no solo crece en las zonas bióticas, o sea, no solo en la mucosa vaginal, sino también en las estructuras abióticas. Este es un material de té de cobre en la cual se demuestra cómo es que en la té de cobre también pueden crecer estas placas, pueden crecer estos biofilms. También en este estudio lo que hicieron fue determinar el uso de diferentes antimicóticos para ver si es que
había resistencia o no cuando había infiltración, cuando había formación de biofilm en el epitelio vaginal. Y efectivamente hay resistencia, tanto nistatina, clotrimazol y anfotericina no entran a la piel para poder destruir esa invasión en el estrato córneo ni en la mucosa. Y pues hay un crecimiento, hay una persistencia del hongo ante ante el uso de estos antimicóticos cuando ya se forman los biofilms. Nuevamente ya hicieron con microscopía electrónica y fluorescencia y empezamos a ver cómo es que penetran todo el estrato córneo de la mucosa. Y este estudio es súper interesante porque empiezan a determinar que no solo está metida la cándida, que también está metida la ganderela, que hacen asociaciones. La cándida penetra y favorece en este biofilm la invasión por ganderela. Hay una coinvasión de cándida con ganderela. Y no solo con ganderela, también con el lactobacillus, pero uno de los lactobacillus que en la exposición anterior de las infecciones urinarias habíamos mencionado, que era el lactobacillus inners, que produce el tipo de ácido tipo L de ácido láctico, que es el que no tiene tanto efecto de ácido. Entonces hay una asociación entre lactobacillus, hay una coinvasión entre lactobacillus inners y la cándida. Entonces se está viendo que en estos biofilms pues hay una infiltración del hongo y no solo del hongo, también de bacterias como la Candidella, el Atopium y el Lactobacillus inners y entre otro tipo de gérmenes. Esta biopelícula o este biofilm, como les había mencionado, funciona como un edificio, lo cual ¿qué hace? No hace que lastimosamente hay un secuestro antifúngico y también un secuestro autoinmune. Nuestro sistema inmunológico no puede entrar. ¿Por qué? Porque hay una matriz extracelular que está protegiendo a esta cándida. Ya en el 2012 se describe una gran red transcripcional que controla todo el desarrollo de estas biopelículas de Candida albicans, que tiene 6 reguladores maestros y 44 transcripcionales que van a ir produciendo o favoreciendo el crecimiento de estos lactobacilos, de estos biofilm. Ahora, ¿estas biopelículas solo estarán formadas por Cándida? No. Como ya te había mencionado anteriormente en los videos, hay invasión con otros gérmenes. ¿Y qué más se ha encontrado? Que está relacionado también a Streptococcus mutans, por ejemplo, en pacientes con caries. Está relacionado a Bacteroides fragilis, a Helicobacter pylori. Se ha encontrado relación de biofilms en el estómago con Helicobacter pylori, a Streptococcus, Enterococcus y a Pseudomonas. Es muy probable, o parece ser, que la cándida forma estos biofilms, forman esas estructuras y favorece el crecimiento de otro tipo de gérmenes. Esta es una microscopía electrónica también, por ejemplo, en la cual hay biofilm de cándida y ahí también está metida el Staphylococcus aureus. Esta podría ser una de las razones por las que es difícil eliminar el Staphylococcus aureus a través de antibióticos. En nuestros estudios, ¿qué hemos encontrado? En el 2023, cuando hacíamos PCR, se ha encontrado que el 23% de pacientes con candidiasis vaginal recurrente tenían ureaplasma urerítico. El ureaplasma tiene un pH de 5.5 a 6.5 y ya cuando empezamos a hacer las pruebas moleculares para el test de microbioma, encontramos coinfección con Prevotella en el 61.5%, ureaplasma y Ganderella. Conviven, coexisten en una misma muestra. Entonces, actualmente, pues tenemos toda una serie de antimicóticos que van a funcionar en diferentes zonas, tanto en la membrana celular como en la inhibición de 1 o 3 betaglucanos o en la síntesis de ADN. Todos ellos están enfocados a eliminar a la cándida, a destruir a la cándida. Sin embargo, estamos viendo que hay mucha resistencia a estos antimicóticos. En el 2022 se hizo un metaanálisis en el cual vieron las resistencias antifúngicas relacionadas justamente al biofilm. Encontraron que el fluconazol tenía un 70% de resistencia, así como el voriconazol y caspofungina. Y es algo que constantemente nosotros vemos en la consulta, ¿no? Los pacientes que están tratadas con fluconazol, ketoconazol, itraconazol, secnidazol, fenticonazol, y regresan y regresan y regresan cada vez con estas infecciones y se hace crónica.
Y ahí viene a jugar un rol muy importante nuevamente el microbioma vaginal. ¿Por qué? Porque el microbioma vaginal ya está siendo demostrado que pues esta serie de lactobacillus que viven en la vagina, como el Crispatus gasseri jenseni, producen ácido láctico y mantienen el pH de 3 a 4.5. El ácido láctico suprime el crecimiento de diferentes gérmenes como Cándida, como Neisseria. Ya habíamos demostrado que también suprime el crecimiento de Escherichia coli, de Gardnerella. El ácido láctico también tiene un efecto inmunomodulador porque va a inhibir directamente mediadores proinflamatorios como la interleuquina 6, la interleuquina 8. Los lactobacillus producen bacteriocinas muy interesantes como la lequicina. Ahora, en este estudio, por ejemplo, lo que hacen es comparar Lactobacillus crispatus versus Lactobacillus inners, en la cual el Lactobacillus crispatus inhibe el crecimiento de Cándida. El Lactobacillus crispatus disminuye muy bien el pH, a diferencia del Lactobacillus inners, que no inhibe el crecimiento de Cándida y que tampoco disminuye el pH de la vagina. Entonces, el Lactobacillus crispatus sí tiene un buen efecto sobre el crecimiento de la cándida. Y asimismo se han estudiado otro tipo de lactobacillus como el Brevis salivarius, el Gasseri, que han demostrado que pueden reducir la adherencia de tanto cándida como Gardnerella a las células epiteliales y que tienen una función o una actividad de autoagregación y antiformación de estas biopelículas. Una de ellas, por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, suprime la expresión de genes relacionados con la adhesión, con el ALS3, y genes reguladores de transcripción, es decir, con los genes que van a favorecer la formación de biopelículas. Entonces, estos lactobacillus, pues no solo tienen un efecto sobre la cándida, también tienen un efecto sobre los biofilm que forman la cándida. En este estudio, por ejemplo, lo que hicieron fue comparar Lactobacillus ramonosus con Lactobacillus plantarum y el crecimiento de cándida, y no se dio la no se dio la agregación de cándida en ninguna de los dos tipos de lactobacillus usados. Igual nosotros te había compartido ya el estudio que hicimos sobre las infecciones de tracto urinario, doble positivo por Escherichia coli, en la cual el Lactobacillus crispatus también funcionó bastante bien. Durante este tiempo hemos ido avanzando con diversos test de microbioma vaginal, y te quiero compartir algunos datos que presentamos en el Congreso de Ginecología este año en Perú, el cual van a ser próximamente publicados. De todas las infecciones vaginales recurrentes que tuvimos y que hicimos las pruebas moleculares, el 38.5% tenía Prevotella y el 28.2% era Cándida. De todos ellos, el pH más o menos estaba en 6 y solo 16 tenían un solo patógeno. Todos los demás tenían 2 o 3 o más de 4 patógenos. Es decir, no solo estaba la cándida, estaba cándida con Prevotella, cándida con Escherichia coli, cándida con Gardnerella, con Atopium y así con diferentes otros gérmenes. Entonces lo que hicimos fue ver cómo estaba el Lactobacillus crispatus en cada uno de estos problemas, porque ya está demostrado que el Lactobacillus crispatus es el que nos genera protección en la vagina. ¿Y qué se encontró? Que en el 73% de pacientes con cándida el Lactobacillus crispatus estaba completamente disminuido. Todo esto que está azul significa bajo. Estaba disminuido en pacientes con cándida, en pacientes con Gardnerella, en pacientes con estreptococos, en pacientes con Prevotella, pero principalmente en ellos en mayor porcentaje, en Atopium vaginae. Y el Lactobacillus inners, que es el Lactobacillus que menos protege, ¿cómo estaba? Estaba normal alta. ¿En qué tipo de pacientes? En Cándida. Nuevamente estaba ahí en Gardnerella y en Atopium. Al igual que en la Escherichia coli, que el Lactobacillus inners favorece la invasión por Escherichia coli, pues aparentemente el Lactobacillus inners también favorece la invasión por Cándida. Entonces, en estos muestras de test de microbioma, la predominancia del Lactobacillus inners estuvo en infecciones por Atopium, por Cándida y por Gardnerella, y la predominancia del Lactobacillus crispatus estuvo en Ureaplasma y Prevotella. Hicimos una medición que le llamamos el índice Inners crispatus,
como ya más o menos sabemos que el crispatus es el mayor, es el que debe estar en mayor cantidad y el inners en menor cantidad, pues cuando los dividimos, si nosotros dividimos inners con crispatus, pues nos debería dar valores muy cortitos para poder determinar que es el crispatus es total dominante, cuando el valor es más de 0.1, cuando está en transición de 0.1 a 1 y cuando está mayor a 1, pues es inners dominante. Y que encontramos que donde hay inners dominante está justamente en la cándida, en Atobium y en Ganderella. Generalmente, estos son el tipo de pacientes que nos llegan. Son pacientes con candidiasis vaginales crónicas, con placas adheridas a la pared vaginal. Si notan ahí con el hisopo queremos mover y difícilmente salen porque están súper adheridas a la pared vaginal. Entonces, estas infecciones por cándida es lo que vemos, ¿no? Que es esta imagen del iceberg que compartido también por la doctora Annalisa. Generalmente lo que nosotros vemos es la candidiasis, vemos esto. La paciente viene por eso, pero ¿qué es lo que realmente está pasando con esa paciente? Pues esa paciente probablemente viene de antecedente de mama con infecciones, viene de un parto por cesárea, viene tal vez de que no recibió leche materna, viene con una mala alimentación, viene con el estrés crónico que probablemente viene desde la infancia, heridas de la infancia, uso de antibióticos, uso de antiácidos, uso de anticonceptivos, entre otros factores que durante muchos años han ido alterando esa microbiota y disminuyendo los niveles de Lactobacillus crispatus y alterando esa relación crispatus-inners. El estrés es uno de los factores muy importantes. Los niveles de cortisol en estos pacientes tempranamente están disminuidos, a diferencia de los pacientes normales que los niveles de cortisol en horas de la mañana se elevan y luego bajan. En estos pacientes está al contrario, está disminuido en la mañana y luego van incrementándose. Entonces se ha encontrado que los niveles de cortisol a primera hora están disminuidos en estos pacientes, a veces los podemos encontrar normal, pero normal bajo, y cuando esto debería estar alto en las mañanas, y disminuir en el transcurso del día, pero en nuestros pacientes con candidiasis la encontramos alto en el transcurso del día. Y son pacientes que no pueden dormir, son pacientes que tienen insomnio. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en nuestros pacientes? El 80% de estas pacientes tienen ausencia física o emocional de uno de los papás, principalmente papá, visualización de maltrato psicológico físico entre papás, y esto ha sido de manera rutinaria, de manera diaria. ¿Los niveles de cortisol se habrán alterado de forma crónica en estas pacientes? Sucede que nosotros muchas veces vemos una paciente y solo vemos el flujo vaginal, y la gran mayoría de ginecólogos vemos el flujo y únicamente recetamos un antimicótico o un óvulo, y no vamos más allá, no empezamos a preguntar a nuestros pacientes, ¿cuál es tu mayor preocupación? Actualmente, de nuestra consulta, casi el 30% o 40% de tiempo de la consulta es para investigar y averiguar estas heridas de la infancia. La cándida, para poder vivir y adherirse y formar sus biopelículas, necesita fuentes de carbono. Su principal fuente de carbono es la glucosa y la fructuosa. Estos datos son importantes. También puede utilizar glutamina y amonio, pero su principal fuente de energía es la glucosa y la fructuosa. Con la glucosa, a mayor cantidad de glucosa, hay mayor efecto en la formación de las biopelículas. Los síntomas que hemos encontrado, que generalmente los clásicos que está reportado pues en la literatura es flujo, prurito, ardor, dispareunia, poliaquiuria, pero nosotros, como hemos empezado a abordar mucho más y ver que hay otros síntomas más, que hemos encontrado que el 80% tiene dolor con la regla, hay estreñimiento, distensión, caída de cabello, dolores de cabeza, acné, alergias, infecciones urinarias. Y ya hay reportes que la migraña, por ejemplo, está relacionado a aumento de cándida. En pacientes con intestino irritable también hay aumento de cándida. Entonces, la gran pregunta es, el enfoque que estamos haciendo, muchas veces nosotros lo que la guía también nos recomienda, ¿está siendo suficiente? Porque esta guía, por ejemplo, es del 2022, en la cual la vulvovaginitis no complicada, le damos clotrimazol, miconazol, ketoconazol, y todos los soles, ¿no? Y a la recidivante igual, todos los soles,
por ahí está fenticonazol. Entonces, al ver ya que hay mucha resistencia a los antimicóticos convencionales, más del 70%, hay la formación, la capacidad de formación de biofilms, de infiltración. ¿Estará siendo suficiente esto que estamos haciendo con nuestros pacientes? Pues nosotros creemos que podemos abarcar un poco más al tratar nuestras pacientes con un enfoque de la microbiota. Este enfoque de la microbiota que va a usar probióticos, prebióticos y posbióticos, que va a generar o va a interrelacionar, va a corregir la microbiota vaginal, no solo la vaginal, sino también la intestinal, y que al corregir esta microbiota vaginal e intestinal, pues vamos a favorecer o vamos a mejorar nuestra microbiota. Y de esa manera vamos a tratar de solucionar uno de los problemas principales que hay acá en la candidiasis, que es la disminución de los lactobacillus crispatus. ¿Y cómo es que manejamos esto? Evitamos los factores de riesgo, generamos condiciones para destruir la cándida y su biofilm, generamos condiciones para aumentar el nivel de lactobacillus, principalmente trabajando el tema de la alimentación y el tema de la salud emocional. ¿Cómo es nuestro enfoque terapéutico? Hacemos una recolonización de la microbiota intestinal con Lactobacillus crispatus geseni y gasseri, una cápsula diaria. Recuperamos el pH de la vagina con cápsulas de ácido bórico más ácido láctico por entre 21 a 30 días, luego 3 veces por semana. Recuperamos los lactobacillus con Lactobacillus crispatus, JILQ, la cepa 33, también 3 veces por semana. Hacemos un manejo nutricional. Todas nuestras pacientes pasan por nutrición, absolutamente todas. Y hacemos un soporte psicológico. Ya hace más de 4 meses, todas nuestras pacientes pasan por talleres virtuales de niño interior, 4 sesiones de talleres virtuales de niño interior, y también se les aconseja pasar por terapia psicológica con nuestros profesionales, los psicólogos. ¿Por qué es que usamos el ácido bórico y el ácido láctico como reguladores del pH? Ya ha sido reportado, ha sido usado desde el 1981, en la cual el ácido bórico demostró que tenía buena eficacia en el uso de, versus, por ejemplo, acá lo compararon con histatina y sí tenía buena cantidad, buena respuesta. La verdad que no sabemos por qué dejó de usarse, pero bueno, esto fue desde el año 81 y de ahí salieron unos nuevos estudios recién el año 2019, en la cual se usó también el ácido bórico y usaron Lactobacillus gasseri y Lactobacillus rhamnosus versus clotrimazol, teniendo una buena respuesta, un 60%, similar a la del clotrimazol, el 62%, pero acá consideramos que solo usaron 150 miligramos de ácido bórico. Lo que actualmente nosotros usamos son 600 miligramos de ácido bórico. El uso de probióticos de lactobacillus por vía vaginal está ampliamente utilizada y ya les había mostrado algunos estudios que cómo es que disminuye o favorece la reducción de adherencia y también la formación de biopelículas. También que hemos notado en nuestras pacientes que hay una disminución de la vitamina D en pacientes con cándida y que esta vitamina D lo que hace es disminuir el crecimiento de los biofilms. También tiene un efecto sobre el crecimiento de las biopelículas. Entonces, también suplementamos con vitamina D3 a nuestras pacientes, además de usar entre algunos productos naturales que han demostrado que también tienen actividad antibiofilm, como la cúrcuma, el carbacol, que es el aceite de orégano, por ahí tenemos el aceite de coco, el tocosh, la cúrcuma. Son sustancias que nos ayudan a disminuir también esos biofilms. Te voy a presentar un reporte de caso, justamente uno de los trabajos que se ha presentado al Congreso. Es una paciente que vino desde Ecuador, acá a Lima, una paciente de Ecuador de 29 años, con historia de más de 10 años de candidiasis vaginal recurrente. Se presenta al Instituto Latinoamericano de Ginecología en diciembre de 2024 por flujo blanco grumoso, prurito vulvar, disoria, dolor pélvico y sensación de quemazón vaginal persistente. Es una paciente que, mira, viene por su flujo vaginal. Pero al hacer la anamnesis, ¿qué encontramos? Que también tenía infecciones urinarias recurrentes 3 a 4 veces por año hace 10 años. Que tenía hernia hiatal y gastritis erosiva leve. Que su madre tenía infecciones vaginales recurrentes, que tenía infección por BPH y cáncer de útero. Miren, ya viendo este antecedente, pues lo más probable es que mamá ya tenía alterada la microbiota
y esta bebé, o esta paciente ya vino con esta microbiota alterada y por eso es que empezó a desarrollar infecciones urinarias recurrentes de forma constante. Que había referido que había usado diferentes tratamientos como fluconazol, itraconazol, clotrimazol, antibióticos como la nitrofurantoína por 8 meses y que también había usado itraconazol y probióticos orales por bastante tiempo y no había logrado remisión clínica. Bueno, cuando vino de esta manera, que no se ve bien el video, pero vamos a ver la foto. Hay placas pegadas en el cuello uterino. Entonces le hicimos un test de microbioma vaginal, el cual lo normal es que esté más del 99%, encontramos 72,8% de lactobacillus, el bifidobacterium estaba un poco incrementado, bacterias oportunistas había y la cándida estaba por ahí presente. Entonces ya cuando vemos la descripción de los lactobacillus, nuevamente el lactobacillus aparentemente está normal, pero el Lactobacillus iners era el que estaba incrementado. El Lactobacillus crispatus, el principal lactobacillus de la vagina, estaba completamente disminuido, al igual que el Lactobacillus jenseni. Tenía el Lactobacillus jenseni normal y el Lactobacillus iners incrementado. El Bifidobacterium también incrementado, su pH estaba en 5,5. Además tenía Prevotella y la Cándida albicans estaba ahí. Luego de 3 meses de tratamiento, pues quedó ahí, que miren cómo quedó el cuello, completamente limpio, no hay presencia de cándida y a los 3 meses se dieron sus síntomas y a los 6 meses no hubo reporte de recurrencia. ¿Cuál es nuestro enfoque? Alimentación, principalmente alimentación, eliminar el azúcar, el gluten, las frutas dulces, los lácteos, regular el pH de la vagina, el uso de lactobacillus específico, de lactobacillus crispatus, tanto por vía vaginal como por vía oral, y manejo emocional. Es súper importante el manejo emocional en estas pacientes. Esos son los dos trabajos que te he presentado, que lo presentamos al Congreso de la Sociedad de Ginecología acá en Perú y que van a estar prontos a ser publicadas. ¿Cuáles son las conclusiones? La cándida vaginal se desarrolla en un pH de 5 a 5,5. Para que la cándida se desarrolle, tiene que haber un déficit de lactobacillus, principalmente lactobacillus crispatus. La cándida es solo un síntoma, la candidez vaginal es solo un síntoma. Miremos a esta paciente de manera íntegra. El principal problema es el déficit de lactobacillus y no solo en la vagina. Ya antes te había mencionado que también el lactobacillus, la microbiota de la vagina es muy similar a la microbiota urinaria. Entonces, si tiene déficit de lactobacillus en la vagina, también tenía déficit de lactobacillus en la vejiga. Por eso es que esta paciente desarrollaba también infecciones urinarias de forma constante. Entonces, recuperar la acidez de la vagina y los niveles de lactobacillus corrigiendo la microbiota, tanto vaginal como intestinal, son claves en el tratamiento. Y es importante eliminar los factores causantes de la formación de biopelículas, como son la glucosa principalmente, así como la fructuosa y el estrés crónico. Estas son mis redes sociales. Nuevamente quiero agradecerte por este tiempo, por sobre todo haberte quedado hasta estos momentos.